Bienvenidos a otro video del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, podés hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Es de muchísima importancia porque si te suscribís al canal, le das un me gusta al video y lo compartís, me permite seguir subiendo material a través de este medio. Hoy vamos a desarrollar lo que se conoce como palpitaciones, que es una sintomatología que suele presentarse muy frecuentemente en diferentes pacientes. Tiene diferentes etiologías y hoy vamos a conocer cuáles son las causas y qué conducta debemos adoptar en un paciente que presenta este síntoma. ¿Cuál es la definición per se de palpitaciones? Podemos hablar de una palpitación cuando el paciente percibe la actividad cardíaca a nivel torácico. Generalmente la manifestación más frecuente de esta percepción o la expresión más frecuente son golpeteos a nivel del pecho. ¿Sí? Esto es lo que habitualmente se define como la palpitación, aunque puede presentarse asociado a otras características como un malestar indefinido, como una leve dolencia o como una sensación de vacío a nivel torácico. Pueden ser diferentes presentaciones, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la palpitación per se es la manifestación o la sensación de percibir el golpeteo a nivel torácico. Aparece habitualmente en el 16% de los pacientes y, en un porcentaje, se debe a cambios en la frecuencia, ritmo o fuerza contráctil del corazón. Como pueden ver en el siguiente cuadro, las palpitaciones tienen diferentes causas. Podemos observar causas cardíacas, como la fibrilación auricular, la taquicardia supraventricular, las extrasístoles ventriculares o supraventriculares, el aleteo auricular, taquicardia ventricular, enfermedad del nódulo sinusal, marcapasos, prolapso de la válvula mitral, insuficiencia aórtica, mixoma auricular o hipotensión ortostática son algunas de las patologías cardíacas que pueden provocar las palpitaciones. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que todo este conjunto de patologías solo provocan el 15% de las palpitaciones. Quiere decir que las causas cardíacas representan un número bastante bajo si hablamos de porcentaje en cuanto a la etiología de las palpitaciones. El resto del porcentaje se encuentra ocupado por causas psiquiátricas como trastorno de pánico, ansiedad, somatización, angustia y depresión, o tirotoxicosis, feocromocitoma, cuadros febriles, anemia, embarazo, mastocitosis, perimenopausia y fármacos como beta-adrenérgicos, teofilina, cafeína, el simple hecho de tomar café, nicotina, fumar, algo que es muy cotidiano en la vida de las personas, el consumo de anfetaminas y cocaína. Todos estos elementos son las causas más frecuentes que pueden llegar a provocar palpitaciones en un paciente. Pero el dato a remarcar es que las causas cardíacas solo representan un 15% en cuanto a la causa de las palpitaciones. Ahora, ¿cuál es el enfoque diagnóstico que tenemos que realizar en un paciente con palpitaciones? Básicamente el mismo enfoque diagnóstico que en cualquier paciente que presente una patología, realizando una anamnesis, examen físico y examen complementario, es decir, debemos llevar a cabo una correcta, minuciosa y ordenada historia clínica. Arriba les dejo un enlace por si quieren ver cómo se confecciona una historia clínica. Lo que tenemos que hacer en la anamnesis es las preguntas de rutina, pero específicamente hablando de las palpitaciones, tenemos que enfocarnos en cómo son las mismas. ¿Qué tenemos que preguntar? Acerca de su velocidad y su ritmo, es decir, si son rápidas, lentas, regulares o irregulares, porque de esta manera nos puede orientar hacia la existencia o no de una determinada arritmia. Tenemos que preguntar acerca de la duración, cuándo comenzó, cuándo finalizó, si el paciente se encuentra teniendo una palpitación en este momento, en el momento que ustedes evalúan al paciente. Las circunstancias de aparición, el paciente consumió alguna sustancia o el paciente se encontraba en una situación emocionalmente tensa que pudiera llegar a causar una manifestación emocional y provocar las palpitaciones. A su vez también tenemos que consultar sobre síntomas asociados, es decir, el paciente presentó dolor, presentó sudoración o algún otro síntoma que nos oriente hacia otra patología. Son las preguntas básicas y directas que tenemos que hacer en un paciente que presenta palpitaciones, además del resto de las preguntas que hacen, digamos, a las circunstancias que rodean a ese paciente. En el examen físico, obviamente vamos a hacer un examen físico completo y general como le haríamos a cualquier paciente, pero tenemos que hacer hincapié en el examen de los pulsos, tanto arterial como del pulso venoso. Les dejo arriba también unos enlaces para unos videos que hablan acerca de la evaluación del pulso arterial, así también como del pulso venoso.
Tenemos que realizar la auscultación cardíaca porque nos puede aportar mucho más datos acerca de si hay un mal funcionamiento del corazón. A su vez también tenemos que realizar la toma de la presión arterial porque en un paciente que pudiera estar teniendo una patología cardíaca, muy frecuentemente se encuentra alterada la presión arterial. ¿Cuáles son los exámenes complementarios que tenemos que llevar a cabo en un paciente de estas características? Lo principal que tenemos que realizar, y teniendo en cuenta que las palpitaciones pueden ser ocasionadas por un trastorno en cuanto a la funcionalidad cardíaca, es un electrocardiograma. Lo ideal es realizar el electrocardiograma durante el episodio de palpitaciones cuando lo está sufriendo el paciente, ¿sí? También se puede realizar fuera de ese episodio, pero va a ser mucho menos específico y sensible. Entonces, lo ideal sería hacerlo durante el episodio para orientarnos y llevar hacia el diagnóstico de alguna patología cardíaca que pudiera estar sufriendo el paciente. A su vez, también es muy importante pensar si es necesario realizar o no un laboratorio. ¿Por qué? Como recordarán, otra de las causas pueden ser la tirotoxicosis, es decir, un trastorno a nivel de la glándula tiroides, y de esta manera tendríamos que realizar, si sospechamos esa causa como la principal causa de la palpitación, realizar un análisis de las hormonas tiroides para ver si lo está causando, así como otros elementos como el feocromocitoma, o si el paciente podría estar embarazada, o si tiene un cuadro de anemia. A su vez también tenemos que plantearnos la posibilidad de que si sospechamos una patología cardíaca, realizar un monitoreo Holter 24 horas midiendo, o analizando lo que sería la actividad cardíaca y, ¿por qué no?, derivarlo a un cardiólogo y plantearnos la posibilidad de realizar otros estudios electrofisiológicos. Espero les haya sido de utilidad el video. Cualquier duda o pregunta que tengan pueden dejarlos en los comentarios y serán respondidas a la brevedad. Muchísimas gracias.